Muy buenas a todos. Siguiendo con la última parte del vídeo donde hablábamos y nos hacíamos la pregunta de si el ejercicio en medicina realmente, ¿por qué no conocemos las dosis adecuadas para mejorar diferentes aspectos? Vamos a hablar de otra parte, esto lo hablaremos en la parte de entrenamiento y prescripción del ejercicio y nos vamos a ir también al microambiente del el sistema musculoesquelético, ¿vale? O muscular sobre todo. Porque aunque nos hemos centrado en la parte del tejido adiposo y cómo influye ese microambiente en el tumor, hay veces que no tenemos en cuenta esta parte que también es fundamental. Es decir, cuando hablábamos de la sobrenutrición, también había otra parte que era la inactividad física, el sedentarismo, ese comportamiento de no movimiento. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Pues que ese comportamiento de no movimiento pues puede producir también un equilibrio en el metabolismo del músculo que puede estar funcional o disfuncional. Y vamos a ver la parte disfuncional, que es la que más nos interesa a nosotros, para entender un poco ese microambiente que se puede ir generando con el paso de los años y que puede llevar a situaciones pues complejas y complicadas. Por un lado, nos encontramos con el término de mioestatosis, ¿de acuerdo? Y en esta parte a mí me interesa que reconozcáis que hay dos partes, unos cambios mecánicos y otros cambios metabólicos, ¿vale? Aparece una inflamación sistémica, aparece otros problemas relacionados con los lípidos, mayor lipólisis, menor flujo sanguíneo y menor secreción de mioquinas. Ahora ya no son adipoquinas, ahora son mioquinas. Luego, por otro lado, tenemos menores capacidades de contracción de las fibras musculares y una alteración en estas fibras contráctiles cuando hay una infiltración del tejido adiposo dentro del sistema muscular. ¿De acuerdo? Esto, tanto los cambios metabólicos como los cambios mecánicos, pueden llevarnos a situaciones de mayor resistencia a la insulina, mayores niveles de inflamación. Por lo tanto, volvemos a encontrarnos otro tejido que encuentra una situación de daño, otra situación de alarma, que también tiene que ver con el sistema inmune. Y por otro lado, nos encontramos problemas disfuncionales como la menor capacidad para generar fuerza y problemas de funcionalidad como puede ser al andar, que nos van a llevar a un descenso de la funcionalidad. Bien, a ver, si nosotros entendemos realmente que el tejido adiposo se puede, cuando están los órganos vitales, se puede acoplar y por otro lado se puede infiltrar, también entendemos que hay una presión mecánica dentro de estos tejidos, como puede ocurrir aquí en el corazón, ¿vale? Como puede aparecer en el intestino o como puede pasar en el hueso o en el músculo. Nosotros cuando nos vamos al músculo, ¿vale? Cuando nos vamos a esta parte de aquí, esto sería las, los problemas que podría ocurrir cuando hay este acercamiento del tejido adiposo disfuncional o infiltración en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Nosotros nos centramos ahora a nivel de resistencia a la insulina e inflamación. Y os vuelvo a explicar el tema del tamaño, de la senescencia y aquí nos hacen diferentes tejidos y nos van viendo el tejido intramuscular, ¿de acuerdo? La grasa intramuscular baja o alta. Bien, cuando tenemos estas imágenes que están hechas en 3D, cuando lo vemos a nivel microscópico, lo que vamos viendo son este tipo de imágenes, ¿vale? Vais viendo estos canales, ¿vale? De grasa intramuscular, luego vamos a ver tejido graso subcutáneo, vamos a ver el músculo y vamos a ver el hueso. Por lo tanto, veis que aquí se van a producir mayores alteraciones, sobre todo a nivel de la capacidad contráctil y aquí lo estaríamos viendo en otro formato, ¿vale? Este tejido adiposo que está dentro de las fibras musculares y que de alguna manera impide que exista una contracción muscular adecuada, ¿de acuerdo? Todo este tejido adiposo, como hemos visto anteriormente, si tuviera una mala vascularización, si tuviera una mala funcionalidad, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que hay una mayor liberación de ácidos grasos, unos lípidos, una hiperlipidemia, mayores niveles de citoquinas proinflamatorias y nos estaría afectando también a toda la capacidad muscular para ser más sensible a la insulina, tener una buena capacidad contráctil y una buena función. Por otro lado, existe de alguna manera también en esta capacidad contráctil
de alguna manera, cuando es funcional, puede aumentar los niveles de interleuquina 6, aumentar los niveles de lactato, que eso va a ser muy interesante también en el metabolismo, y es decir, el posible papel directo e indirecto del músculo en el apetito. Ya veis y ya veremos que las nuevas farmacología van muy relacionadas sobre todo con el GLP-1, ¿vale? Y a nivel del hipotálamo y a nivel del intestino, pero sabemos que el ejercicio podría tener de alguna manera un formato anorexigénico para reducir la ingesta de alimentos, mientras que la interleuquina 6 y el lactato parecen actuar indirectamente para influir en el apetito, alterando la secreción de GLP-1 y de grelina orexigena. Pero tenemos que tener en cuenta, y esto lo veremos cuando os haga el apartado de farmacología, que realmente es complicado alterar los niveles de GLP-1 debido al ejercicio. ¿Por qué? Porque tanto la intensidad como el tiempo que necesitamos parece, por lo menos hoy, que es bastante difícil de llegar, tanto en personas sedentarias con un exceso de peso y problemas metabólicos, como en personas con cáncer, que además tienen una fatiga relacionada con el cáncer, que no es como la fatiga producida por el ejercicio, pero que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, yo, aunque esto lo pongo, creo que tenemos que conocerlo. Y entonces, esto muchas veces lo que yo os explico es darle vida a tu universo interior, el impacto del entrenamiento de fuerza en la salud metabólica. Cuando hablamos de cambios de baja actividad física y ejercicio o alta actividad física y ejercicio, que es una de las cosas que tenemos que intentar buscar en función de la capacidad que pueda tener la persona, con el objetivo potencial de mejoras, de preservar o ganar masa muscular y capacidad contráctil de función muscular, control glucémico, que lo hemos visto en las píldoras anteriores, el motivo por el que lo hacemos, disminuir la hemoglobina glicosilada, mejorar la flexibilidad metabólica, mejorar la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, ¿qué tipo de entrenamiento podríamos desarrollar? Aunque aquí te vienen moderadas cargas, bajas moderadas cargas de intensidad de fuerza al 50-75% de la 1RM, en la parte del ejercicio veremos si esto tiene sentido o no o cómo podemos trabajarlo. Por lo tanto, cuando nos vamos a la parte del síndrome metabólico desarrollada en el músculo, perdón, lo que vemos es que existe resistencia a la insulina, problemas en el transporte de la glucosa aquí en el GLUT4, inflamación, lipotoxicidad, glucotoxicidad, liberación de ácidos grasos libres. Y claro, yo digo, pero al final, ¿qué diferencia existe entre el tejido adiposo y el sistema muscular? ¿Por qué le damos tanta importancia al tejido adiposo si el que a lo mejor tenemos que centrarnos para que funcione adecuadamente es el tejido muscular a través del entrenamiento? Y por eso consideramos que el ejercicio es básico para equilibrar todos los sistemas que hemos visto anteriormente. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta dos partes fundamentales, una en el cáncer y otra en la obesidad, ¿vale? Que es, en la obesidad, de primeras, que nos podemos encontrar con una disfunción contráctil del músculo esquelético debido a una biomecánica alterada producida por todo este tipo de problemas metabólicos que os estamos diciendo. Cuando hay una mayor grasa inter e intramuscular, o cuando disminuye la sensibilidad de los canales de calcio, nos encontramos menores niveles de fuerza, menores niveles de potencia y mayor sensación de fatiga, ¿de acuerdo? También disminuye la capacidad mitocondrial, la velocidad de acortamiento, y esta grasa aumenta la grasa intramuscular, ¿de acuerdo? También hay una cosa muy interesante que es la modificación de los tipos de fibra, pero bueno, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es estas tres partes: disminuye la fuerza, disminuye la potencia, aumenta la fatiga. Por lo tanto, el ejercicio tiene que preservar esa fuerza, esa potencia, y hacer que se toleren mejor ciertas cargas para ir mejorando la sensación producida de fatiga, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros nos fuéramos aquí a la parte del cáncer, lo que vemos es
como volvemos otra vez a varias capas, a una alteración celular que tiene que ver con la sección transversal del músculo, que tiene que ver con la capacidad, actividad mitocondrial, que tiene que ver con el tamaño y el número de las mitocondrias, que tiene que ver con la mitofagia, con el estrés oxidativo, lo ponen entre paréntesis, pero si hay un tejido adiposo que está disfuncional, va a haber un problema de estrés oxidativo, ¿vale? El equilibrio de las proteínas, que lo vais a ver también, que tiene mucho que ver en la síntesis y degradación de proteínas por parte del músculo. Y luego, por otro lado, vamos a ver consecuencias macroscópicas que ya se pueden medir con mayor facilidad, que es la masa muscular, la tolerancia al ejercicio, la calidad muscular o los niveles de fuerza. Si todo esto mejora, posiblemente va a ir mejorando esta parte celular. Y por otro lado, las consecuencias en la salud. Trata un aumento de la toxicidad, una disminución de la calidad de vida y un aumento del riesgo de mortalidad. Por lo tanto, tenemos que intentar conocer las capas, conocer lo que está ocurriendo, las alteraciones que pueden estar ocurriendo y saber si el ejercicio es bueno o no en este sentido para poder equilibrar o incluso mantener todos estos problemas que nos podemos encontrar. Bien, por otro lado, cuando vemos el metabolismo energético de la masa muscular en las personas con una obesidad, aquí nos encontramos normopeso, una obesidad, no me gusta que pongan obesos, pero bueno, en la gráfica, obesidad con tolerancia a la glucosa o obesidad con diabetes tipo 2, ¿vale? ¿Qué nos encontramos de alguna manera? Que nos encontramos unas diferencias significativas en el metabolismo, en la captación de la glucosa y por otro lado en la oxidación también, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Mejorar de alguna manera y decimos, las personas con una obesidad cronificada en el tiempo presentan alteraciones en la captación y metabolismo de la glucosa. Estos cambios están relacionados con la resistencia a la insulina y la disfunción de la mitocondria, que poquito a poquito se va estresando tanto la parte externa como toda esta película, como la capacidad interna que va a tener y va a afectar también a todos y cada uno de los sistemas, como hemos visto en cascada. Ahora, otro de los grandes problemas es la disponibilidad de oxígeno y las adaptaciones metabólicas. Bien, lo que os pongo un poco aquí es que los microambientes tumorales albergan múltiples microdominios en los que las células experimentan un acceso limitado y muy variable de oxígeno y nutrientes, ¿vale? La disponibilidad de oxígeno y nutrientes afecta la evolución del tumor a través del metabolismo alterado y un reclutamiento de los vasos sanguíneos, la infiltración de las células inflamatorias y la metástasis. Ahora, si yo me voy aquí, que veis que tiene una persona de 120 kilos un consumo de 22 mililitros por minuto por kilogramo de peso, a lo mejor la pregunta es, pero yo no sé ni lo que es normal. En el módulo que os hacemos de temas de variables básicas o conceptos básicos del entrenamiento, os explicamos que más o menos tener unos valores por debajo de 30 mililitros por minuto por kilogramo de peso, en este caso, pues podría ser que entenderse que es bastante bajo y esto es lo que nos vamos a encontrar en personas sedentarias y en personas con cáncer. Pues yo las mediciones que he hecho en laboratorios 18, 19, 21, 22, la que tiene 30, pues guay, porque dices, bueno, por dentro de lo malo está mejor y posiblemente la tolerancia a los tratamientos, la duración, todo eso va también a influir. Hay otros factores de influencia, por supuesto, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que volvemos otra vez a esas cascadas que estamos viendo en casi todo el tema del microambiente, donde hay una captación del consumo de oxígeno que va a los alveolos, que de alguna manera va a acabar en la mitocondria, pero que todos y cada uno de estos podría estar alterado por el microambiente que se puede producir tanto por la obesidad como por el cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿el ejercicio podría mitigar o mejorar esta situación metabólica? Por supuesto, la respuesta es que sí, ya se ha visto en esta publicación de Journal of Physiology, donde dicen, tanto el entrenamiento de moderada intensidad como el entrenamiento de alta intensidad consiguen, y esto es importante, independientemente de la pérdida de peso, independientemente de que haya pérdida de peso o no, va a mejorar y va a remodelar el tejido adiposo, mejorando la vascularización, su tamaño y diferentes señales que van a llegar
a través de esas mejora de las adipoquinas, ¿de acuerdo? Va a funcionar mucho mejor. Por otro lado, cuando vemos que el entrenamiento, ¿vale? Aquí tenemos un tejido adiposo con ciertos problemas que vamos a menores niveles de adiponectina, activación de los macrófagos tipo 1, activación de las células citotóxicas 8 y 4, que ya veis que también están disminuidas y que funcionan peor en un estado de obesidad, hipoxia, mayor ácidos grasos, mayor niveles de insulina, de glucosa y de leptina. Todo esto lo hemos visto en las píldoras anteriores. Ahora, en el cáncer también hay ciertas alteraciones que pueden ir produciéndose por también esta alteración del tejido adiposo, y por otro lado nos vamos a encontrar con qué es lo que suele ocurrir cuando hacemos ejercicio. Bueno, pues mejora el gasto energético, mejora la actividad de la MPK, ese sensor de energía, mejora los niveles de adrenalina, mejora la interleuquina 6, que al final con picos agudos podría estar mejorando también el microambiente que se podría estar produciendo por la obesidad, ¿de acuerdo? Bien, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta porque hay otras dos diapositivas que me gustaría explicaros, que es la reducción de la masa y la función del músculo esquelético es frecuente en los pacientes con pérdida de peso asociada al cáncer y se asocia con una menor calidad de vida, una menor tolerancia al tratamiento y un aumento de la mortalidad. Por eso todos los ejercicios que vais a ver que hace Mario también tienen un objetivo de intentar frenar o prevenir esta parte. Y te dicen, a pesar de tener una masa magra similar a los participantes de control, los pacientes con cáncer mostraron una reducción de actividad física habitual, 57% menos de pasos diarios, de la actitud cardiorrespiratoria, un 22% menos de consumo de oxígeno pico, y de la fuerza de las piernas, 32% menos en extensores de rodilla y una mayor fatiga neuromuscular en las piernas. Entendemos que cuando tenemos una persona con cáncer que además está pasando por diferentes tratamientos, la sensación de cansancio y de fatiga está muy alterada y cuesta mucho hacerlo, ¿vale? Pero también sabemos que con intensidades y que cuando lo hacemos luego se tolera mucho mejor todos esos tratamientos. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, puesto que también se ha visto que, por ejemplo, cuando hacemos ejercicios y disminuimos, aquí vamos a cambiar el IMC, le vamos a cambiar por el porcentaje graso, la adiposidad visceral o los niveles de glucosa y de insulina debido al ejercicio, al final todo esto lo que va a haber una relación de diferentes mioquinas y adipoquinas. Aquí estáis viendo que va a disminuir la leptina y va a aumentar la adiponectina, cuando ya habíamos visto que estos factores que se pueden medir también van a estar relacionados como una tormenta perfecta para el cáncer, como habíamos hablado, y por otro lado va a estimular, bueno, aquí veis el tejido adiposo con mayores vasos sanguíneos, relacionados también con el sistema inmune, pero vamos a mejorar los niveles de fuerza y de masa muscular, intentando evitar lo que hemos visto anteriormente. Por otro lado, vamos a intentar también, de alguna manera, mejorar el coactivador gamma del receptor activador del proliferador de periroxomas PGC1 alfa, que es un miembro de la familia del coactivadores de la transcripción que desempeñan un papel clave en la regulación del metabolismo energético celular, ¿vale? En otras palabras, lo que también vemos es que aumenta el AMPK y la capacidad y la actividad mitocondrial. Esto es importante, es bastante importante porque al final el músculo que está como de alguna manera olvidado, podemos activarlo mucho mejor que si hacemos unas pérdidas de peso muy agresivas, que en el cáncer también pueden influir y pueden dañar, pero por otro lado, el ejercicio, podría mejorar toda esta parte mejoraría la comunicación con esto si mejoramos la alimentación. Yo creo que el tratamiento de nutrición oncológica está también mejorando mucho, y lo que tenéis que tener en cuenta también es esta parte para ir terminando. Cuando hablamos de la función mitocondrial en la salud y en la enfermedad, en la obesidad, lo que vemos es que hay personas que son menos sensibles a la dieta y otras que son, que son más sensibles a la dieta y otras que son menos sensibles a la dieta, ¿vale? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues que tienen peor capacidad de oxidación de las grasas, más debilidad incluso en la entrada y en la utilización de los sustratos energéticos, y todo esto viene también determinado por esa
función mitocondrial que ha podido verse dañada por una repetición continuada de todas esas dietas muy restrictivas que se han hecho a lo largo del tiempo. Que hay gente que ha hecho 9, 10, yo qué sé, 20 dietas de 800 kilocalorías donde están dañando también los sistemas, ¿vale? Porque hay un déficit relativo de energía, igual que en el deportista, pero en la persona que tiene un problema metabólico. Por lo tanto, hay que gestionar muy bien los nutrientes y la información que dan esos nutrientes. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en las siguientes píldoras. Un saludo.